¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les voy a mostrar aquí cómo hacer un corte 45 tipo diamante. Así como lo vieron en la miniatura. Si quieren aprender cómo hacer este tipo de corte, quédense en el video para aprender. Bien, vamos a empezar primero con una simple hoja como la que están viendo. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar nuestro ángulo a ras de nuestra hoja. Bien, ya la tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es girar nuestro ángulo hacia el lado contrario y vamos a trazar dos líneas, una en la parte inferior y una en la parte superior. Bien, ya que tengamos eso, vamos a cortar ese pedazo, pero vamos a trazar una línea a lo largo. Bien, una vez hecho eso, con nuestras tijeras vamos a cortar ese pedazo. Y una vez hecho eso, vamos a tener ya lo que es nada más nuestro pedacito que vamos a ocupar y lo vamos a partir a la mitad. Bueno, más bien lo doblamos a la mitad, así como están viendo en la imagen. Ok, ya que tenemos eso, vamos a marcar una línea en el mero centro y vamos a tomar de referencia nuestro ángulo, y con nuestra escuadra vamos a ponerlo a ras de un lado para sacar el ancho total de nuestro ángulo. Ese pedazo lo vamos a pasar a la hoja, así como están viendo en la imagen. Bien, ya que tengamos eso, con nuestra escuadra vamos a tomar de referencia la punta de la marca que hicimos hasta arriba y la vamos a hacer hacia abajo en la esquina de nuestra hoja. Igualmente vamos a cortar lo que es este pedazo. Bien, una vez hecho eso, ya tendríamos lo que es nuestro molde para poderlo poner en nuestro ángulo como están viendo en la imagen. Una vez hecho esto, vamos a marcar con un lápiz, con un plumón o con lo que tengan a la mano para poder sacar la referencia de nuestro corte. Bien, ya que lo tenemos, vamos a pasar con el esmeril y vamos a cortarlo para poder empezar a hacer lo que es nuestro corte a diamante con ángulo. Si les está gustando el video, no olviden dejar su comentario, su like, qué les está pareciendo. Espero que les pueda ayudar con este video y tengan otro tipo de noción cómo hacer este tipo de cortes para poder hacer, no sé, quizás a lo mejor una mesa, algo, lo que puedan hacer con este tipo de cortes. Es un corte muy bonito y a la vista se ve muy elegante. Espero les guste el video, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y ánimo, ánimo, puro para adelante. Bien, ya que lo tenemos, lo presentamos en la mesa. Aquí yo ya tenía uno previamente cortado. Ojo, también tienen que cortar si van a hacer una escuadra, tienen que hacer un corte izquierdo y uno derecho para que les dé el escuadre como están viendo en la imagen. Presentamos nuestra escuadra y ahí está, un corte perfecto y muy bonito a la vista. Un corte tipo diamante, se ve muy bonito. Ahí quedó, compañeros. Ahí está, es un corte muy fácil de hacer, cualquier persona lo puede hacer, como vieron. Solamente es un pesto de hoja como la que estamos viendo ahí. Hacemos el proceso como lo vimos desde el principio y van a poder hacer este tipo de cortes. Y pues ahí está, compañeros, espero que les haya gustado este video. Espero que haya sido de ayuda. Suscríbanse al canal para más videos tutoriales y nos vemos en el próximo. Bye.